salvarnos. Amén. El día de hoy seguiremos viendo Juan capítulo 11 y en esta última parte, ¿se acuerda que iniciamos hace 3 semanas? Lo dividimos en 4 partes, en 4 secciones, cómo llegaba la información a Jesús, después cómo Jesús llegaba a la ciudad, cómo el Señor realizaba el milagro, y esta última parte veremos la conclusión, los resultados de ese despliegue maravilloso y grandioso de gloria que Cristo hizo. Fue el acto más grande de despliegue de la gloria de Dios. Y yo titulé este mensaje, que es el subtítulo, porque el título que tenemos de esta serie es Viendo la gloria de Cristo, Viendo la gloria de Cristo. Creo que cuando le puse ese título, Viendo la gloria de Cristo, tenía que ver con esto justamente, con la resurrección de Lázaro y cómo el Señor mostraba su gloria. Y recuerden que yo les dije la semana pasada, muchos vieron el milagro, pero no vieron la gloria. No vieron la implicación, no vieron el significado de lo que eso significaba, lo que Él estaba haciendo, sino que muchos vieron el milagro. Y es lo que veremos hoy, que a pesar de que vean el milagro no es suficiente para ser salvo. Por más que veamos milagros, por más que vean muertos resucitar, dice la palabra, no se van a persuadir, porque hay algo mucho más grande que un milagro, que es la dureza del corazón, la incredulidad. Por eso es Dios el que tiene que obrar en el corazón del pecador. Por eso hablamos hoy de la gracia, en el corazón del pecador que está muerto. Y si está muerto, él no responde para nada a Dios. No hay nada que él pueda responder. No es que el Señor nos rescató y que estábamos ahogándonos. No. El Señor tuvo que ir a buscarnos al fondo del mar. Ahí estábamos, no solamente muertos, sino podridos completamente. No había nada en nosotros, y de ahí el Señor llamarnos como lo llamó a Lázaro y traernos a vida eterna. Así que el Señor hace ese despliegue maravilloso, y yo titulé: no hay peor ciego, como dice el refrán, el que no quiere ver. A veces algunas personas dicen, bueno, yo no creo en Dios porque no lo veo, o yo no creo en Dios porque no tengo evidencia, o yo no creo en Dios por tal y tal motivo. Nos cuesta reconocerlo, pero en realidad es que yo no creo en Dios porque hay un Dios mucho más grande en el cual yo creo, que es yo mismo. El Dios yo, el egocentrismo. Yo no creo en Dios porque creo en todo esto que tengo, creo en todo esto de lo que soy, creo en todo esto de lo que puedo vivir, en todo esto de lo que puedo hacer. Y Dios implica perder todo eso. Y no estoy dispuesto a perder todo eso que quiero, todo eso que he abrazado, todo eso que amo en mi vida para seguir a Jesucristo. Por eso Cristo dijo, todo aquel que quiera seguirme, niéguese, tiene que morir, tiene que perderlo todo, tiene que dejarlo todo y seguirme. Así que en esta última porción, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a estar leyendo en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, versículo 45 hasta el 47. El complot, dice el título, algunas versiones, para matar a Jesús. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Qué buchones, ¿no?
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a las regiones continuas al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca las Pascuas de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de las Pascuas para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a las fiestas? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Wow. Cuando vemos esta historia, ¿no? Este suceso tan maravilloso, lo que podemos ver es que el resultado de este despliegue maravilloso que Jesús hizo, el Dios encarnado, es que esto nos conduce a dos caminos. La palabra de Dios dice que hay dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. Solamente hay dos caminos: el camino de o lo reconozco definitivamente y le sigo y creo en él, o lo rechazamos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:36, si nosotros vamos a Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida, verá la ira. Pero el que cree en él tiene vida eterna. Ahora nosotros podemos ver que solamente hay dos caminos, no hay un camino neutral, como yo decía hoy al principio. No hay un camino que dice: bueno, yo no soy ni de uno ni de otro. Hermano, si tú no eres de Cristo, esto es muy simple. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú no eres un nacido de nuevo, si tú no eres un seguidor de Cristo, si tú no amas las cosas de Cristo, si tú no buscas a Cristo, si tú no anhelas a Cristo, no existe el neutral. Existe el enemigo de Cristo. O estoy con Cristo. Pastor, ¿hay que ser tan radical? Sí. Porque la palabra enseña que es así. Si tú no estás con Él, estás contra Él. No hay un punto medio en todo esto. Por eso que cuando el Señor hizo el milagro, y recordemos que estaba en la aldea y Él hizo este despliegue maravilloso de llamarlo a Lázaro de entre los muertos, dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Estos que creyeron en Él no eran esos que creían pero que dudaban, esos que creían pero no estaban firmes, sino que habían creído en Él frente a tal evidencia. Sus ojos fueron abiertos para ver la gloria
de Cristo y ver que Él es la vida. Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él no verá la muerte, porque Cristo es la vida. Y si estoy con Cristo, viviré porque Él vive. Entonces, al ver esto, ellos pudieron entender y pudieron creer en Él. Pero es interesante cómo en el versículo 45 dice, creyeron en Él. Porque eso tiene que ver con la salvación. La única manera de ser salvo es a través de Él. No hay otro camino. Bueno, sí, yo creo en Él, pero creo en esto, pero creo en aquello, también en lo otro. No. Solamente hay un camino de salvación y es creer en Él. Solamente por Él. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. No hay, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Puede haber otra circunstancia, otra persona, algo que me pueda salvar, algún pontífice, algún ángel, algún hombre importante. ¿Hay alguien? ¿O solamente Jesús de Nazaret? El Dios encarnado, el que caminó entre los hombres hace 2000 años. Pastor, eso ya es antiguísimo. Eso pasó hace 2000 años. ¿Cómo creer en algo que pasó hace 2000 años? Hermano, Cristo no está muerto. Cristo no pasó y dejó de existir. Cristo pasó, hizo lo que tenía que hacer por mandato del Padre, pero Él hoy está sentado a la diestra del Padre, gobernando, llevando a cabo todos los planes y los propósitos establecidos. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Y nosotros lo que podemos ver cuando leemos la palabra de Dios, bueno, lo que pasa es que la palabra de Dios es antigua. No, la palabra es viva. La palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que es viva? Usted es antiguo. Usted es vivo, está vivo, entonces es actual, está en el presente, es hoy, es viva. La palabra de Dios es viva. Así como esta palabra de Dios fue viva para otros en el pasado y les dio vida cuando ellos estaban muertos, es la misma palabra de Dios que Dios utiliza para darle vida a todo aquel que la oye con fe. Todo aquel que la oye con fe. Como dice Efesios, esta fe no es nuestra, sino es don de Dios, es un regalo de Dios para que nosotros creamos. Hermano, las personas que estaban ahí en el momento en que Cristo estaba haciendo ese milagro maravilloso, había dos grupos de personas: los que estaban creyendo en Él, los que creían en Él, y los que no creían en Él. Usted podía haber sido cualquiera de los dos. En realidad usted era el que no creía en Él. Y para que usted creyera en Él, es porque el Señor así lo estableció desde antes de la fundación del mundo, como dice en Romanos capítulo 8, ¿no? A los que Él predestinó, llamó; a los que Él llamó, justificó; a los que Él justificó, glorificó. Antes de la fundación del mundo, usted y yo fuimos escogidos por Dios para ver la gloria de Él. Si usted estaba en ese momento ahí, usted iba a ver la gloria, porque usted había sido escogido para salvación.
Hoy usted está aquí, pero también usted está viendo la gloria porque usted ha sido escogido para salvación por su gracia. Por su gracia. Pero dice, haciendo este contraste, esta separación, pero algunos de ellos, estos fueron los que no creyeron. Estos fueron que a pesar de que vieron el milagro y entendieron, y lo interesante de esto es que ellos lo entendieron que el milagro era real. No es que ellos fueron a denunciar una farsa. No que ellos fueron a denunciar que algo andaba mal, algo raro había ahí. No. Ellos fueron porque ellos estaban completamente convencidos de que el milagro era real. Y fueron a los principales sacerdotes y a los fariseos y reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, este hombre hace milagros. Esto es evidente, claramente evidente lo que Jesús está haciendo. Podemos verlo, podemos ver la evidencia. Jesús está haciendo milagros. Bueno, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ellos fueron ahí y reunieron a todo el concilio. Se reunieron los fariseos y todo la élite que estaba ahí, todo el Sanedrín, todo el Tribunal Supremo. Pero es interesante esto porque nosotros acá lo que vamos a ver es el complot y cómo se empieza a gestar y cómo es el corazón del hombre pecaminoso, cómo es el corazón del hombre caído y la malicia que hay en el corazón del hombre. Ellos fueron a denunciar este caso que había ocurrido. Estaban frente a una evidencia, pero ellos igual la rechazaban, como dice en Lucas 6:31, cuando vemos la historia del rico y Lázaro, que le dice a Abraham: ahí tienen a Moisés, a los profetas. Si ellos no son persuadidos, si ellos no creen en lo que estos hombres han hablado de parte de Dios, tampoco van a creer, aunque vaya un muerto resucitado a hablarles. Tampoco se van a persuadir. ¿Por qué? Porque el deseo de su corazón, mi hermano, esto nos muestra algo. Que nosotros, y yo pensaba, justamente hoy a la madrugada pensaba en esto y pensaba en este mensaje y digo, ¿qué importancia tiene este mensaje? La importancia que tiene este mensaje es que nosotros debemos ver en esto es que nosotros no nos persuadimos porque alguien nos convence. Nosotros no nos persuadimos porque veamos milagros, porque veamos sucesos extraordinarios. No nos vamos a persuadir. No creamos ni un solo segundo de que hay algo que nosotros hemos aportado a la salvación. Bueno, yo vengo a la iglesia porque tengo ganas de venir a ver si mi vida cambia, a ver si Dios me va a bendecir. No, mi hermano. Si usted cree, solamente hay un camino para creer. Y es que Dios haya obrado de manera sobrenatural sobre tu vida. Te haya hecho nacer de nuevo. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados y el Señor te ha hecho nacer espiritualmente, como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace de nuevo. ¿Y cómo hago para nacer de nuevo? Me meto en el vientre de mi madre. ¿Cómo hago? Ya soy viejo. No, Nicodemo, tienes que nacer así como naciste físicamente y físicamente estás muerto espiritualmente por tus pecados. Tú tienes que nacer espiritualmente.
Y eso no lo manejas tú. Tú no decidiste cuándo venir al mundo. Tú no decidiste quién serían tus padres. Tú no decidiste quién serían tus hermanos. Tú no decidiste dónde ibas a vivir. ¿O sí? Hay muchos dicen, ¿cómo me hubiese gustado que mi papá sea Messi? ¿Cómo me hubiese gustado estar viviendo en Miami? No, pero yo nací en tal barrio, con tales padres. Hasta algunos dicen, yo no sé ni quién es mi padre. Y a veces uno se pregunta en la vida cristiana, los hermanos que me tocaron. Lo mismo que te pasó en la carne. Tú no elegiste los hermanos que te tocaban. Fue lo que Dios dispuso. Y en tu vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Tú no decides cuándo vas a nacer. Tú no decides dónde vas a nacer. Y tú no decides cuál va a ser tu iglesia, cuál van a ser tus hermanos. Eso lo establece el Señor, amén. Y el Señor te introduce en la familia de la fe. Es algo soberano del Señor, es algo poderoso del Señor. Y estas personas que estaban ahí, algunos, por la gracia de Dios, vieron la gloria, y otros se fueron y se reunieron con los principales sacerdotes y con los fariseos, y reunieron todos en el concilio, amén, en el Sanedrín, para establecer qué vamos a hacer frente a esta alarmante situación. Esta noticia era alarmante para ellos. No era una buena noticia. Uno pudiera decir, wow, si Dios descendió a la tierra, qué mejor noticia. Dios entre nosotros. Estamos seguros, estamos cuidados, estamos resguardados por Él. El amor de Dios, rindámonos a los pies, corramos a los brazos de Jesús. No. Ellos vieron esto como una amenaza. Como una amenaza a su status quo. Una amenaza a la situación que ellos estaban viviendo, su condición actual, lo que ellos habían construido, lo que ellos tenían, lo que ellos eran, sus nombres, sus posiciones. Todo eso estaba en peligro. Y lo interesante de esto es que el Sanedrín, que es el tribunal supremo de Israel, que estaba regido por 71 rabinos, lo interesante que era liderado por Caifás. Pues lo vamos a ver. Y este Caifás, un personaje, según Josefo, engreído, arrogante, soberbio, tirano. En Israel había diferencias de clases sociales muy marcadas. Y justamente dentro del gobierno de Israel estaba liderado por este Sanedrín de 71 rabinos que estaban divididos. Estaban divididos, por un lado estaban los fariseos, y es interesante porque muestra la veracidad de la historia, porque dice que los que estaban ahí fueron a los fariseos. Y los fariseos eran de clase media y ellos tenían relación con el pueblo. Pero en cambio había un grupo también de los saduceos que eran considerados la élite de la sociedad. Eran la realeza de la sociedad. Eran los hombres más poderosos y más adinerados y más ricos de la ciudad. Y ellos no tenían relación con la gente. No se relacionaban con la gente. Pues justamente el Sanedrín, había gran mayoría de los saduceos. Y justamente Caifás era un saduceo. Era como si pudiéramos hablar hoy del gobierno y de diferentes
posturas gubernamentales, podríamos hablar de peronistas y radicales, cosas muy opuestas. Bueno, justamente dentro del Sanedrín había dos facciones, las facciones de los fariseos, que los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, y los saduceos, que justamente no creían en nada de eso, y eran completamente archienemigos. No se llevaban, se detestaban, ni siquiera se dirigían la palabra. Pero acá dice que se reunieron y que se llegaron a poner de acuerdo. Cuando el interés de lo que estaba amenazando lo que ellos creían o tenían era tan importante para ellos que los llevó a unirse para llegar a un acuerdo en común, para ponerse de acuerdo. Y esto es interesante, porque, hermano, los que no son hijos de Dios tienen algo en común. Y es que todos detestan a Jesús. Todos detestan a Jesús. Si Jesús no es tu Señor, tú lo detestas. No hay otro punto medio. Y dice que ellos se reunieron, versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El miedo de ellos era perder lo que ellos tenían. Ellos tenían miedo de que perdieran su posición, de que perdieran, como dije hoy, su status quo, todo lo que ellos habían logrado, todo lo que ellos eran. Y esta corte tenía autoridad sobre todos los asuntos sobre Israel, sobre los asuntos civiles, sobre los asuntos de delincuencia, sobre los asuntos religiosos. Ellos podían regir y podían juzgar y podían detener, podían arrestar, pero solamente lo único que no podían hacer era condenar a muerte. Algo que Roma se había preservado para ellos y que ellos no, yo creo que se lo habían preservado por el tema de que no querían que juzgaran a ningún romano o algo por el estilo, o algún ciudadano romano. ¿Se acuerdan de Pablo? Amén. Cuando él apeló al César. Entonces, ellos se preservaron la pena de muerte. Entonces ellos, al reunirse y ven la gravedad del asunto, ven que Jesús era real, ven que lo que Jesús hacía era verdadero, y frente a esta verdad ellos sabían que se les aproximaba las Pascuas, que iba a haber miles de personas en la ciudad. Y que muchas personas, hermano, usted sabe cómo es esto. Cuando algo sucede, enseguida el chisme, ¿no?, empieza a revolotear por todos lados y se hace como una plaga. Y ellos sabían bien que esto iba a llegar a oídos de todos y que cada vez la gente se estaba agrupando más y más personas estaban siguiendo a Jesús. Y seguramente estos que les comunicaron, le habrán comunicado y le habrán dicho, hubo algunos también que estaban ahí, muchos que estaban ahí, que creyeron en Él, en lo que había ocurrido. Entonces ellos, alarmados por esta situación, estaban dudando de qué hacer. Y fíjese cómo en el versículo 49, entonces Caifás, el líder, uno de ellos, sumo sacerdote,
aquel año. ¿Y por qué habla de aquel año? Porque antiguamente los sumos sacerdotes entraban en vigencia y ellos dejaban de ser sumos sacerdotes cuando morían. Pero cuando vino Roma, todo eso cambió y Roma era el que ponía y sacaba sumos sacerdotes. Antiguamente el suegro de él había sido Anás. Y Anás había sido un sumo sacerdote muy importante desde el siglo I, en el año 5 hasta el 15 aproximadamente. Y era una persona muy prominente, con mucho poder, con mucho peso político, con mucha influencia romana. Así que nos encontramos con el yerno. Está aquí, Caifás. Y Caifás, que era el sumo sacerdote, viendo la duda que ellos estaban generando y que no se ponían de acuerdo, él se levantó y dice el versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y él lleva el conflicto a puntos extremos. O un hombre muere, que era algo terrible, o toda la nación va a perecer. Mire la manera tan escandalosa, ¿no?, que él está utilizando aquí, ¿no? O un hombre muere, o muere toda la nación. ¿Qué escogen ustedes? Obviamente que él, cuando dijo esto, y nosotros podemos ver más adelante, dice el versículo 51, dice, esto no lo dijo por sí mismo. Esto no significa que alguien lo influenció a decir esto, sino que él, como era el sumo sacerdote, era la voz de Dios, hermano. A pesar de ser lo que era, la palabra de Dios dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Y él era la voz de Dios. Y Dios, poniendo el querer y el hacer, este Caifás pronuncia estas palabras, ¿no? Que un hombre tiene que morir en lugar de otros, para el beneficio de otros. Y en realidad lo que él estaba haciendo era profetizar lo que Cristo iba a hacer. Lo que Cristo iba a hacer, no por una nación, sino por los escogidos. Ellos creían que la nación eran los escogidos, pero no. Los escogidos son todos aquellos que el Padre ha designado para salvación. Entonces dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esto no es la diáspora, no eran los judíos que estaban por ahí, sino a todos, en todos los tiempos. Usted, yo, todos los que hemos pasado, todos los que han pasado a lo largo de los siglos, todas esas personas serán reunidas por medio de la muerte de Cristo. La muerte de uno es lo que va a satisfacer la justicia de Dios, la muerte del santo. Solamente un santo, solamente hay uno que es capaz de poder satisfacer la ira de Dios. No hay otro, no puede venir otro, no lo puede hacer otro, no lo va a hacer otro, solamente uno, y ese es Jesús. El único que puede satisfacer la justicia de Dios. Dice el versículo 53,
que desde entonces, desde aquel día, acordaron matarle. A mí me llamaba la atención cómo estas dos facciones distintas se ponen de acuerdo en un punto en común. Se ponen de acuerdo en un deseo de su corazón. Jesús se los dijo, ¿no? Ustedes son de vuestro padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Qué es qué? Matar. Muchas veces la gente piensa, yo no estuve ahí, yo no hubiese escogido que mataran a Cristo, yo no tengo nada en contra de Él. Pero el solo hecho de vivir a espaldas de Dios es matar a Cristo en tu vida. Es cumplir con el mismo deseo que tienen todos ellos. ¿Qué es qué? Eliminar a Jesús de tu vida. Pablo dijo, ya no vivo yo. Y si no vivo yo, ¿quién vive? Cristo en mí. Y si no vive Cristo en mí, ¿quién vive? Vivo yo. Y si vivo yo, no vive Cristo. No hay lugar para los dos. Entonces, si vivo yo, si escojo yo, si elijo yo, si determino yo qué hacer con mi vida, dónde ir, cómo vivir, ya estoy determinando algo. Esto era un homicidio premeditado, ¿no? Un asesinato premeditado. Porque si nosotros después iremos viendo cuando entramos en la semana de la pasión y cuando Cristo es arrestado, ellos hacen un juicio sobre Cristo cuando es arrestado, sobre las pruebas y las cosas. Pero en realidad era toda una farsa. Ellos ya habían determinado aquí eliminar a Jesús. Ya el deseo de su corazón era sacar a Jesús. Porque estaba ¿qué? Amenazando su vida, amenazando su posición. Ellos creían que si mataban a Cristo, ellos se iban a resguardar y los romanos no lo iban a destruir. Algo que no pudieron evitar. Porque años después, por manos del comandante Tito, hijo del emperador, Jerusalén fue arrasada completamente. Hasta el día de hoy no quedó nada. Eso muestra que ellos no pudieron evitar lo que vendría. Que el juicio de Dios vendría. Así que dice el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a las regiones continuas, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. El Señor estaba en control de toda la situación, en todo momento. Y el Señor sabía bien que todavía no había llegado su tiempo y la gente ya estaba fervorosa buscando matarlo. El Señor se aleja esperando el tiempo exacto porque Cristo tenía que morir justamente en las Pascuas. Él era el sacrificio perfecto, el último sacrificio y el sacrificio único. Por miles de años la nación de Israel había presentado sacrificio por el perdón de sus pecados, pero era
un perdón temporal, era un sacrificio continuo, pero en el momento en que Dios proveería al Cordero, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, sería el sacrificio eterno, sería el sacrificio perpetuo para siempre, el único, el verdadero sacrificio. Y este justamente se daría en Pascua. Juan nos muestra dos Pascuas, esta que vienen próximas serán las terceras y la última. Así que el Señor se apartó a Efraín y allí se quedó, y estaba cerca de las Pascuas de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de las Pascuas para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Ya creo que había como una recompensa. Ya empezó a circular esta información de que si alguien presentaba la información de dónde Jesús estaba, ya estaba determinado que él iba a ser arrestado, porque ellos buscaban silenciarlo, terminar con su vida, algo que en algún momento llegaría a los oídos de Judas. ¿Hay recompensa? Me interesa eso. Tal vez Judas analizó la situación y vio que el ministerio de Cristo estaba acabado. Ya lo estaban buscando, estaba en problemas. Pero no viendo la gloria del Señor. Sí fue aquellos que vieron la gloria, los que estaban ahí. Lázaro, en primera persona, Marta y María. Estos días me ocupé de buscar un poco de información sobre qué pasó sobre la vida de Lázaro, María y Marta. Y hay dos versiones muy fuertes sobre qué sucedió sobre ellos. Recordemos que después, más adelante, lo veremos cómo los fariseos se ponen en contra, quieren matar a Lázaro. Lázaro dice: pará, ya estuve muerto. Otra vez. Pero dicen las fuentes más fidedignas que ellos se tuvieron que ir de Jerusalén y sirvieron a Dios, y que muy probablemente Lázaro haya sido un mártir, igual que sus hermanas. ¿Estar dispuesto a perderlo todo? ¿Estar dispuesto a dejarlo todo? En la cabeza de alguien normal, un humano natural, dijera: no, eso es imposible. ¿Quién arriesgaría todo lo que tiene? Por eso, hermano, cuando le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿y hay alguien que se puede salvar? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El hombre humanamente no lo haría. El hombre humanamente no se la jugaría por Cristo. El hombre humanamente no lo seguiría. El hombre humanamente no iría detrás de... Muchas veces a mí me han preguntado: ¿cómo puedes servir a un Dios que no ves? ¿Cómo puedes estar gastando tu vida, Gastón, ya tantos años sirviendo a un Dios que no ves, que no oyes? ¿Por qué lo haces? Esa sería la respuesta. No te lo puedo explicar con palabras. Es algo que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que va por dentro, que la palabra de Dios dice que el natural no lo puede percibir. Te lo puedo explicar. Tienes que nacer para entenderlo.
Tienes que nacer para ser un Lázaro, una María, una Marta, dispuesta a dejarlo todo para servir, para vivir, para la gloria de Jesucristo. Muchas personas han pasado por la iglesia, no por esta, sino por muchas, buscando beneficios de Dios, buscando que Dios los bendiga, buscando que Dios les dé algo, buscando que Dios los libre de sus problemas. Y vienen, y el tiempo, a veces algunos más cortos, otros más largos, pero se terminan yendo. Porque tal vez no encuentran lo que estaban buscando. Porque tal vez ven que seguir a Cristo no es fácil. Porque tal vez piensan que buscar a Dios te va a solucionar problemas. ¿Sabes qué? Muchas veces te genera más problemas. Si yo estoy con Dios, voy a vivir en paz. No creas eso. Si yo estoy con Dios, toda mi familia va a ser unida. No creas eso, toda tu familia va a ser dividida. Porque Él lo dijo, yo he venido a traer espada, no he venido a traer paz, sino he venido a dividir la luz con las tinieblas. Entonces, a pesar de todo eso, ¿por qué sigues? Porque me cautiva su amor. Porque me llama. Y yo, como una oveja que solamente tiene un pastor y solamente reconoce una voz, no sé dónde me llevará. No sé qué pasará con mi vida. No sé cuándo terminará, ni sé qué ocurrirá, pero solamente sé una cosa. Sé seguirle a donde mi buen pastor me lleve. Y ahí iré siempre detrás de Él, porque en Él confío. Él me dijo, no temas lo que el hombre puede hacer, aunque el hombre pueda matar tu cuerpo, no te preocupes. Tu espíritu nunca, porque tu espíritu estará en la presencia de Dios eternamente. Amén.